El aire en los Altos Andes, allá por el mes de noviembre de 1532, era más que gélido, era un suspiro helado del destino. El vasto imperio del sol, el Tahuantinsuyo, se enfrentaba a una amenaza que no conocía, una sombra forjada en hierro y una sed insaciable de riqueza. Llegaron a Cajamarca 168 hombres, liderados por Francisco Pizarro. Su motor, no la gloria de la corona, sino el brillo ciego del oro. Su fuerza no residía en el número, sino en una astucia forjada en la crueldad de la conquista. Tras un encuentro que simularon diplomático, Pizarro ejecutó el golpe maestro. El estruendo de los arcabuces silenció a miles, y el líder máximo, el Zapa Inca Atahualpa, cayó prisionero. El corazón dorado del imperio estaba en manos extranjeras. Y entonces se dio el diálogo que cambiaría el curso de la historia. Atahualpa, con una serenidad que solo un monarca puede poseer, miró a su captor. Él entendió la mente del español. Si quieren oro, les daré el oro. El Inca hizo la promesa, monumental e inconcebible. Llenaría la estancia hasta donde alcanzara su mano, con el oro que era el sudor del sol, y la colmaría 2 veces más con la plata, las lágrimas de la luna. El rescate más grande jamás reunido. La esperanza de vida de un emperador se compraba con la fortuna de un continente. El pacto estaba hecho, y en cada rincón del imperio, los chasquis corrían llevando la terrible orden. La cuenta regresiva hacia el fin había comenzado. La noticia, transportada por los veloces chasquis, corrió como un fuego salvaje. Utilizando la asombrosa red vial inca de más de 40.000 kilómetros, el mensaje de su Zapa Inca llegó a cada rincón del vasto imperio, desde Cusco hasta Quito. La orden era clara: entregar el tesoro. El sacrificio fue total. Los templos, los palacios, las casas de los nobles y hasta las tumbas sagradas de los ancestros se abrieron. El corazón del saqueo fue el Templo del Sol, el Coricancha, donde el oro y la plata no eran simples metales, sino la mismísima carne y espíritu de sus dioses, el sol y la luna. Despojarlos de su brillo era despojar al imperio de su alma, pero por la vida de Atahualpa, el pueblo haría lo que fuera. Durante meses, el flujo dorado fue incesante. La riqueza de todo un continente convergía en aquella única habitación. Los conquistadores, alucinados, veían cómo su fantasía más descabellada se hacía realidad. Sin embargo, la avaricia es un pozo sin fondo. A pesar de la fortuna que tenían ante sus ojos, el rumor de que faltaba una parte, la más valiosa y cargada de historia, comenzó a crecer. La codicia de los españoles no podía ser aplacada. El temor se apoderó de ellos. Creían que si Atahualpa vivía, él retendría esa porción faltante. Él era la única garantía para el rescate total. Una vez que el tesoro ya reunido fuese fundido y repartido, la vida del Inca no valdría nada. La decisión, nacida de la paranoia y la ambición desmedida, se tomó en secreto. Atahualpa debía morir. La traición estaba servida. Mientras la decisión de ejecutar al Zapa Inca se gestaba en las tiendas españolas, la noticia llegó a oídos del general Rumiñahui, el feroz guerrero inca. Él estaba al mando de la última y más grande de las entregas del rescate, la porción que contenía las piezas de mayor valor histórico y espiritual. En ese momento crítico, un mensaje final de Atahualpa llegó a su leal general. El mandato del emperador era claro y categórico: si me matan, este oro no debe caer en manos de los españoles, que el imperio se lo trague. Rumiñahui actuó con la velocidad de un rayo y la determinación de un patriota. El incalculable tesoro que estaba a punto de llegar a Cajamarca, la porción más grande y valiosa, fue desviada. Desapareció de la faz de la tierra, esfumándose en la neblina de los Andes, engullida por los laberintos de túneles secretos que solo los incas conocían. El 29 de agosto de 1533, el Zapa Inca Atahualpa fue ejecutado. Pero su muerte, lejos de traer la paz y el botín completo que esperaban los conquistadores, marcó el inicio de una búsqueda obsesiva. El oro que se había perdido por la última voluntad de Atahualpa se convirtió en una leyenda, un fantasma dorado en el corazón de una maldición. Los españoles creyeron que habían ganado el imperio, pero se habían condenado a una búsqueda sin fin. ¿Dónde estaba esa fortuna? ¿Dónde había escondido el imperio la riqueza que sacrificó para negársela a sus enemigos?
La respuesta, aterradora y enigmática, estaba oculta en las montañas, en las selvas y en una tumba que aún no había sido encontrada. La muerte de Atahualpa dejó un vacío de poder en el imperio inca, pero para los conquistadores representó la semilla de una obsesión eterna. El oro, desaparecido, se convirtió en un espejismo dorado que los guiaría a través de los páramos más altos y las selvas más densas, condenándolos a una maldición que se cobraría vidas y almas. Un año después de la ejecución, Pizarro y sus hombres entraron en Cusco, la capital. El saqueo fue brutal. Lo poco que quedaba fue fundido, destruyendo siglos de legado cultural en un acto de barbarie. La obsesión, sin embargo, se centró en el tesoro de Atahualpa. Los incas, leales a la última voluntad de su emperador, se negaron a hablar, incluso bajo tortura. La respuesta no estaba en los gritos, sino en los susurros de leyendas ancestrales. La codicia, que los había unido para conquistar, comenzó a separarlos. La búsqueda se dividió. Sebastián de Belalcázar, siguiendo rumores de un tesoro en el norte, se adentró en lo que hoy es Ecuador. La leyenda que encontró era clara. El oro no había sido enterrado, sino arrojado a las aguas sagradas de un lago, devuelto a los dioses. Belalcázar intentó de todo, pero el lago, guardián silencioso, se negó a revelar su secreto. Frustrado, continuó su camino. Mientras tanto, Diego de Almagro, buscando un reino más rico para saquear, se aventuró al sur. La promesa de un tesoro aún más grande que el de Atahualpa lo llevó al infierno del desierto de Atacama. Su expedición fue un fracaso devastador. El supuesto tesoro era una ilusión. La promesa de una fortuna mayor había creado una rivalidad mortal entre Pizarro y Almagro. La búsqueda del oro perdido había fracturado la alianza, y la codicia que los unió ahora los enfrentaría. El baño de sangre era inevitable. La rivalidad alimentada por el oro desaparecido y la promesa de reinos aún por saquear estalló en una guerra civil entre los mismos conquistadores. La codicia que había aniquilado a un imperio ahora se devoraba a sí misma. El clímax de esta disputa llegó el 6 de abril de 1538 en la batalla de Las Salinas. Las fuerzas de Pizarro se enfrentaron a las de Almagro. El resultado fue la devastación mutua. Almagro fue capturado y finalmente ejecutado. Pizarro pudo haber creído que la muerte de su rival le traería la paz y el dominio total, pero la paz no existe para aquellos que han profanado y robado el alma de un imperio. La maldición de Atahualpa estaba lejos de terminar. El hijo de Almagro, conocido como Diego de Almagro el Mozo, no olvidaría la muerte de su padre. La venganza, al igual que el oro, era un plato que se servía frío. La sangre de los líderes manchaba el nuevo virreinato, pero el oro de Atahualpa seguía desaparecido. En un intento desesperado por encontrar la gran fortuna inca, o quizás una nueva, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, escuchó un eco de leyenda. La promesa de un valle más allá de las montañas, el misterioso País de la Canela, y un rey tan rico que se cubría de oro en rituales sagrados. Había nacido el mito de El Dorado. Los incas, en un último y brillante acto de protección, habían creado una pista falsa, un espejismo para desviar la atención. Y Gonzalo Pizarro, cegado, cayó en la trampa. Con una expedición enorme y mal preparada, se embarcó hacia las inmensas y desconocidas selvas de la Amazonía. El camino de los conquistadores había llegado a su fin. Ahora la búsqueda del tesoro desaparecido de Atahualpa iba a devorar a la segunda generación de españoles. La expedición de Gonzalo Pizarro al País de la Canela y la búsqueda de El Dorado fue un descenso al infierno. La selva, un laberinto infinito de lianas y árboles centenarios, se tragó sus esperanzas. Con 220 españoles, 4.000 incas auxiliares y 1 millar de perros, se adentraron en un territorio diseñado para desorientar y consumir. La comida se acabó, los hombres se enfermaron y el espejismo de oro que los incas habían plantado se convirtió en una trampa mortal. La selva les negaba la gloria y les arrebataba la vida. La expedición se vio forzada a dividirse. Gonzalo Pizarro se quedó atrás, esperando el prometido regreso de Francisco de Orellana, quien había partido río abajo con una balsa improvisada, el San Pedro, en busca de provisiones. Pero Orellana y sus 57 hombres nunca regresaron. La fuerte corriente del río les hizo imposible el camino de vuelta. En un acto que Pizarro consideraría la máxima traición, Orellana decidió seguir el curso del río. Había renunciado al oro de Atahualpa, pero había encontrado un tesoro geográfico mucho mayor, el río más grande del mundo que bautizaría como el Río de las Amazonas. Su viaje duraría 1 año y lo llevaría hasta el Océano Atlántico. El fracaso de la expedición de la Canela fue un golpe devastador para Gonzalo Pizarro.
regresó a Quito con las manos vacías y la humillación de la derrota. La selva no le había dado la riqueza, solo le había quitado todo lo que poseía. Pero la venganza se movía más rápido que el río. El 26 de junio de 1541, los partidarios del difunto Almagro asaltaron el palacio de Francisco Pizarro, en Lima. El conquistador de Perú, espada en mano, cayó asesinado. Su hermano, Gonzalo, al intentar tomar el poder, fue derrotado y ejecutado en 1548. La era de los conquistadores había terminado, devorada por su propia avaricia y la maldición silenciosa del Zapa Inca. La pista de la Amazonía había sido inútil. El uro de Atahualpa no estaba ahí, pero la verdadera búsqueda, la que se acercaría al secreto inca, estaba a punto de comenzar. El siglo XVI tocaba a su fin. Las grandes expediciones militares se extinguieron y los conquistadores dieron paso a los colonos. Las leyendas del tesoro de Atahualpa se convirtieron en cuentos de fantasmas, susurros que se contaban al calor de las fogatas en las remotas tierras del virreinato. Pero la leyenda encontró un nuevo éspero. En lo que hoy es Ecuador, un hombre con una obsesión que superaba la de sus predecesores españoles escuchó el rumor. No era un conquistador, sino un explorador impulsado únicamente por el oro: Sebastián de Rivas. En un pueblo perdido en los Andes, Rivas escuchó la leyenda que había atormentado a los incas por siglos. Un anciano le reveló una profecía. El tesoro del imperio no se había perdido en un lago ni en la selva. El general Rumiñahui, para protegerlo, lo había escondido en un lugar mucho más profundo y peligroso. El tesoro, según la profecía, estaba oculto en los túneles subterráneos de la montaña de Yanganates. En la entrada, Rumiñahui había dejado no solo el tesoro más grande jamás visto, sino una maldición. Quien lo encontrara, moriría. Yanganates, la montaña hermosa para los incas, se convirtió para los españoles en la montaña de la muerte. Un laberinto de valles, cañones y una neblina perpetua que devoraba la lógica y a los hombres. Rivas se hizo con el mapa inca, un documento críptico diseñado no para guiar, sino para confundir. Una trampa para llevar a los ambiciosos a un laberinto sin salida. Para los españoles era una pista insoportable. Rivas y sus hombres se enfrentaron al primer obstáculo, la naturaleza implacable. Pero el segundo obstáculo era más terrible, la locura de la obsesión. Sebastián de Rivas y sus hombres se internaron en la montaña de Yanganates, siguiendo las indicaciones del críptico mapa. Día tras día, resolvieron los enigmas superficiales, descifraron los símbolos y persiguieron las pistas. Cada paso, sin embargo, los hundía más en la desesperación. El mapa inca no era una guía de ruta, sino una trampa psicológica, diseñada para confundir la mente occidental. Rivas buscaba un punto geográfico, una X que marcara el tesoro, pero solo encontraba la nada. La montaña se convirtió en un monstruo que jugaba con sus mentes, susurrándoles que el oro estaba cerca mientras los alejaba inexorablemente de la realidad. La obsesión y el esfuerzo extenuante cobraron su precio. Rivas, exhausto y al borde del delirio, llegó a la cima de la montaña. En un instante de lucidez desesperada, o tal vez en el clímax de su locura, se dio cuenta de la verdad terrible. El mapa no estaba en los símbolos, sino en el vacío entre ellos. El tesoro no estaba en el lugar que el mapa señalaba, sino en el lugar que el mapa se esforzaba por ocultar. La trampa inca había sido ejecutada a la perfección. El verdadero lugar de descanso no estaba en la montaña, sino debajo de ella. Sebastián de Rivas, un hombre demasiado ambicioso, sucumbió. Murió en la cima de Yanganates, cumpliendo la profecía. Pero antes de exhalar su último aliento, dejó un legado que era tan loco como genial. El pergamino con el mapa, que debía leerse de una forma completamente inversa. La maldición se había cumplido. El hombre que había encontrado la clave para el tesoro había muerto, pero su locura, su última pista, había sobrevivido, esperando al único hombre que no buscaría oro, sino la verdad. Pasaron 500 años, la historia se había convertido en polvo y el mapa de Rivas, el último vestigio de la búsqueda, había pasado de mano en mano, de soñador a obseso. Nadie en 5 siglos de codicia había podido descifrar su acertijo. Hasta el siglo XXI. Un hombre de ciencia, un arqueólogo, que no creía en leyendas sino en la historia, encontró el mapa. El Dr. Carter no buscaba el oro, sino el conocimiento. En el pergamino de Rivas vio un enigma sin sentido, pero en un viejo libro de rituales incas halló la clave para descifrarlo. La clave no era la geografía, era la astronomía. La profecía inca no era una burla, sino un cronómetro perfecto, una trampa diseñada para el tiempo. Los incas sabían que la entrada al tesoro solo se revelaría en un momento específico, en un lugar específico y en un año específico.
cuando el sol se alineara con una estrella clave en el preciso momento de la puesta del sol en el solsticio de invierno y cuando la constelación del Cóndor apareciera en el cielo. Carter había